El estudio de las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres ha sido un tema de interés tanto en la neurociencia como en la sociedad en general, y en esta exploración abordaremos varias fases de estas diferencias, comenzando con las diferencias estructurales, siguiendo con una comparación detallada entre el cerebro del hombre y las mujeres. La plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro para organizarse y adaptarse, también será un tema central. Además, examinaremos las consideraciones socioculturales que influyen en la percepción del estudio de las diferencias de género, así como la distinción entre sexo y género. En el contexto de las neurociencias, se prestará atención a los elementos que deben valorarse en los estudios del cerebro para asegurar resultados precisos y inequívocos, destacando la transcripción de una perspectiva binaria o una multidimensional en la comprensión del género. Se discutirán las diferencias observadas entre innatas y aprendidas. La importancia de esta distinción es la interpretación de los datos. También se analizará cómo la desigualdad y la pobreza impactan en el neurodesarrollo y por qué las mujeres a menudo son infradiagnosticadas con trastornos como el TDAH o el autismo. Finalmente, exploraremos si existen diferencias en los neurotransmisores del enamoramiento entre hombres y mujeres a través de esta presentación. Los avances en tecnología de neuroimagen han permitido investigar las diferentes estructuras entre los cerebros de hombres y mujeres. Estudios realizados y publicados en 2014 por PNAS han destacado algunas discrepancias. Por ejemplo, se ha observado que los hombres tienden a tener un volumen cerebral total mayor al que las mujeres. Además, ciertas regiones cerebrales como el hipotálamo y la corteza cerebral muestran diferencias en el tamaño entre los géneros. Este estudio también sugiere la conectividad cerebral donde difiere entre hombres y mujeres, con una mayor conectividad interhemisférica en mujeres y una menor conectividad intrahemisférica en hombres. Esas observaciones han generado debates sobre su significado y relevancia en la comprensión de las diferencias cognitivas entre los géneros. Vamos a ver más adelante en esta presentación más diferencias estructurales y vamos a dialogar acerca de las consecuencias que esto tiene. Por otro lado, para responder si el cerebro tiene género o no, podemos hablar de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es un concepto fundamental que destaca la capacidad del cerebro humano para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida. Si bien se han identificado diferencias estructurales entre los cerebros de hombres y mujeres, como vimos con anterioridad, es importante recordar que estas discrepancias no implican una superioridad o inferioridad de un género sobre otro. La plasticidad cerebral nos enseña que el ambiente y las experiencias juegan un papel crucial en el desarrollo cerebral. Por lo tanto, las diferencias observadas pueden ser el resultado de factores sociales y culturales, así como las influencias biológicas. Reconocer la plasticidad cerebral nos ayuda a evitar caer en el determinismo biológico y apreciar la complejidad del desarrollo humano. Históricamente, la idea de diferencias cerebrales entre hombres y mujeres ha sido utilizada para justificar roles de género y discriminación, un fenómeno conocido como neurosexismo. Autores como Noine o Vicenti han contribuido a la divulgación de conceptos basados en diferencias biológicas entre los géneros, lo que puede perpetuar estereotipos de género si no se aborda de manera adecuada. Es esencial reconocer que las diferencias observadas en los cerebros de hombres y mujeres pueden estar influenciadas por factores sociales y culturales. La comprensión de la plasticidad cerebral y la importancia del entorno del desarrollo humano nos lleva a cuestionar las interpretaciones simplistas basadas únicamente en diferencias biológicas. Por lo tanto, es crucial abordar este tema con sensibilidad y evitar la extrapolarización de hallazgos científicos para respaldar prejuicios o prácticas discriminatorias.
Es importante conocer las diferencias entre sexo y género. La diferencia fundamental que radica entre estos dos conceptos es su naturaleza y cómo se conceptualizan. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que diferencian a los seres humanos como hombres o mujeres. Estas características incluyen los genitales, las hormonas, y el sexo se determina al nacer y se clasifica específicamente. Mientras que el género se refiere a las características, los roles, los comportamientos y expectativas que una sociedad considera apropiada para la persona definida como masculino y la persona definida como femenino. El género es una construcción social y cultural que va más allá de las diferencias biológicas. Incluye cómo se espera que actúen, se vistan, se relacionen y se identifiquen las personas según su identidad de género. Neurociencias y diferencias de género. Algunos estudios sugieren un dimorfismo que se evalúa en términos estructurales y funcionales para explicar las diferencias entre el cerebro de un hombre y una mujer. En cuanto al dimorfismo estructural, se menciona que hay diferencias en el tamaño y estructura del cerebro entre hombres y mujeres, como la amígdala y el hipocampo. La proporción de sustancia gris y blanca en el cerebro también puede variar. Los patrones de conectividad entre regiones cerebrales son distintos. En cuanto al dimorfismo funcional, se cree que las mujeres tienden a tener una mayor actividad en áreas relacionadas con las emociones y habilidades verbales, mientras los hombres pueden destacarse en habilidades visoespaciales y sensoriomotoras. Estas diferencias históricamente han influido en estereotipos de género sobre las habilidades y roles profesionales. Sin embargo, estas diferencias no son absolutas y la relación entre la estructura cerebral y las habilidades individuales es compleja y aún en investigación. Para saber qué tan cierto es que el cerebro tiene género, algunas científicas como es Daphna Joel, Cordelia Fine y Gina Rippon escribieron un artículo el cual es 8 elementos a valorar en los estudios de cerebro. El punto número 1 se refiere a los falsos positivos. Debido a la crisis de replicación en la ciencia, es crucial verificar si los resultados se replican en estudios posteriores utilizando los mismos métodos. El punto número 2 son los tamaños de efecto, que se refieren al considerar la magnitud de las diferencias encontradas y si son consistentes entre cerebros del mismo sexo. El punto número 3 es el tipo de diferencia, es decir, determinar si se habla de similitudes o solo de diferencias, lo cual puede influir en la interpretación de los resultados. Y el punto número 4 es el origen de la diferencia, es decir, sexo o género, y se refiere a analizar si las diferencias encontradas son atribuibles a influencias genéticas, hormonales, que se refiere al sexo, o a expectativas sociales y culturales, que se refiere al género. En cuanto al elemento 5, enfatiza que una única característica no es suficiente para definir la complejidad del cerebro. En lugar de eso, la diversidad de características en el cerebro contribuye a la individualidad de cada persona, sin importar su sexo o género. Esto significa que no se puede reducir la complejidad del cerebro humano a una única característica, ya que hay múltiples aspectos y variaciones que influyen en la estructura y función cerebral de cada individuo. El elemento 6, que se refiere a la inferencia reversa, es un desafío común en las neurociencias. Consiste en la dificultad de inferir la función cerebral a partir de la estructura observada. En otras palabras, no es sencillo determinar qué función específica cumple una estructura cerebral solo observando cómo está organizada. Este problema se complica más al considerar que las regiones del cerebro suelen tener funciones
múltiples y que una sola estructura puede estar involucrada en diversas actividades simultáneas. El elemento 7 destaca la necesidad de ser cautelosos al realizar comparaciones entre humanos y animales en el estudio del cerebro, reconociendo la diversidad y complejidad de los comportamientos naturales, evitando la simplificación excesiva basada en estereotipos animales. Y por último, el elemento número 8 sobre las explicaciones evolutivas se refiere a las explicaciones evolutivas que nos ayudan a entender cómo ciertos comportamientos o rasgos se desarrollaron en el pasado para la supervivencia. Sin embargo, tiene limitaciones porque no tenemos registros directos de la conducta ancestral, aunque son útiles para explicar aspectos básicos. No son suficientes para explicar habilidades complejas. Al analizar estudios sobre el impacto del género o sexo en el cerebro, debemos considerar que este es complejo y muchas habilidades dependen de factores diversos. De lo binario a lo multidimensional. ¿Por qué tenemos la necesidad de percibir, de categorizar de forma binaria? La naturaleza rara vez manifiesta los fenómenos de forma binaria. Nuestro cerebro parece que está cableado para categorizar de forma binaria. Queremos siempre saber si es A o B. La categorización, mecanismo básico de la cognición humana. Su función es para reducir la complejidad de la información que recibimos a través de nuestros sentidos e interactuar con el mundo que nos rodea. La mente identifica y divide las entidades del mundo en distintas categorías. ¿Cómo aprendemos categorías? Las redes neuronales en nuestros cerebros detectan la información relevante para clasificar lo que vemos, escuchamos y actuar en consecuencia. Eh, la invariancia. ¿Qué características no cambian entre miembros de una categoría? La recurrencia. ¿Qué características están siempre presentes? Diferencias innatas o aprendidas. Asumamos que el cerebro es un mosaico de características femeninas o masculinas. ¿Esas características son realmente biológicas o están determinadas por la cultura? ¿Cómo separar lo innato de lo aprendido? Lo biológico y lo social están en realidad combinados en el cerebro y resultan difíciles de discernir, pues los circuitos cerebrales están determinados por la genética y pueden modificarse por la experiencia desde la vida intrauterina. La plasticidad, como sabemos, es la capacidad de nuestro sistema nervioso de introyectar aprendizajes y almacenarlos en forma de nuevas conexiones cerebrales. Permite a nuestro ambiente físico y social modificar nuestra biología. Cada persona está expuesta a experiencias no aleatorias dependiendo de su género. Importancia. La diversidad de ideas y comportamientos es la base de la riqueza del ser humano. El binarismo hombre-mujer se queda corto al intentar explicar la enorme diversidad neurocognitiva de los seres humanos. El determinismo biológico es la principal teoría que se opone al feminismo. Existió como corriente filosófica especulación, interpretar la evidencia científica a partir de sesgos históricos, neurosexismo, puede tener graves implicaciones cuando se utiliza para afirmar que la biología de la mujer justifica su destino de sumisión a su contraparte masculina, permea en las políticas educativas y sociales. Evitar que los nuevos hallazgos de la neurociencia sean utilizados para enunciar verdades innegables que justifiquen y perpetúen la desigualdad en nuestra sociedad. ¿Cómo impacta la desigualdad y pobreza en el neurodesarrollo? La falta de cumplimiento de las necesidades básicas en un entorno de violencia o pobreza tiene consecuencias a largo plazo. Se vuelven más vulnerables a desarrollar alguna enfermedad mental. Esto se lleva por estrés prematuro en edades clave de desarrollo. Se han encontrado que los niños creados en circunstancias precarias tienen algunas diferencias útiles en su cerebro, en comparación con los niños pertenecientes a familias más pudientes.
En promedio, el área de superficie de la capa exterior del cerebro es más pequeña, sobre todo en las zonas que se relacionan con el lenguaje y el control de impulsos, así como en el volumen de una estructura conocida como el hipocampo, que es responsable de la memoria y el aprendizaje. Estas diferencias no son el reflejo de características innatas o heredadas, según sugieren los estudios, sino de las circunstancias en las que crecieron los niños. Los investigadores han especulado que diversos aspectos de la pobreza, una nutrición deficiente, estrés elevado y baja calidad en la educación podrían influir en el desarrollo cerebral y cognitivo, pero casi todas las investigaciones que existen hasta la fecha son correlacionales. ¿Existen diferencias cerebrales entre hombres, mujeres y personas trans? De acuerdo con estudios que brindan neuroimágenes, confirman que una persona trans, su cerebro brinda que va de acuerdo con el género con el que se identifica, pero el cerebro no se puede categorizar como femenino y masculino, pero sí hay características entre hombres y mujeres. Las personas contienen dentro de su organismo 46 cromosomas, 23 aportados por la mujer y 23 aportados por el hombre. Dos de estos cromosomas son los que definen el sexo de cada ser humano. El sexo biológico se define a través de los cromosomas sexuales X e Y. Las mujeres llevan dos cromosomas iguales doble X y los varones están definidos por el cromosoma X e Y. La primera etapa del embrión es muy importante en el sentido en el que se define el sexo. Al principio el embrión es siempre femenino, a menos que se masculinice. Para ello, se debe expresar el gen SRY que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Esto da lugar a tasas de testosterona altas que bloquean la diferencia sexual de los órganos internos y externos sexuales femeninos. Por lo tanto, se desarrolla el sexo masculino. Si falta del gen SRY, se diferencian las vías y genitales externos femeninos. Se sabe que la corteza de las mujeres cis y trans y la de los hombres trans es más gruesa que la de los hombres cisgénero. Curiosamente, aunque las mujeres cis y los hombres y mujeres trans no se diferencian en cuanto al grosor global de esa parte del cerebro, cada uno de los tres grupos difiere de los hombres cis en el espesor de distintas regiones. El cerebro es una especie de persona como se conoce en campos cognitivos. El ambiente modifica el cerebro y esto determina ciertas conexiones. De acuerdo con neurocientíficos, el cerebro tiene ciertos algoritmos, nos brinda datos para interpretarlos. El hecho de interpretarlos dependerá de la persona y sus estudios. En las mujeres, el cerebro tiene un 11% más pequeño que el de los hombres en proporción a su tamaño corporal. Los cerebros más pequeños permiten ciertas características como una proporción ligeramente mayor de materia gris con respecto a la materia blanca y una mayor proporción de conexiones entre los hemisferios cerebrales frente a los que hay dentro de ellos. En las personas trans se descubrió que el BNSTC de las mujeres transexuales es similar al de las mujeres cisgéneros, mientras que en los hombres transexuales es más parecido al de los hombres cis. En los hombres, en varios estudios se ha examinado que el núcleo del lecho de la estría terminal BNSTC, región del cerebro que indica la identidad sexual de la persona, es el doble de grande en hombres. ¿Por qué las mujeres son infradiagnosticadas con TDAH o autismo? Se ha demostrado que existen alteraciones en circuitos cerebrales que impactan en fallas cognitivas y de comportamientos específicas de cada uno de los trastornos TDAH y autismo. Sin embargo, han sido poco estudiados los correlatos cerebrales que hay detrás tanto de las similitudes como de las diferencias sintomatológicas. Existe una prevalencia de diagnósticos en hombres. La teoría detrás del autismo se menciona que prevalece en hombres según porque el cerebro autista es un cerebro masculino, porque las mujeres tienen mayor capacidad de detectar las emociones de los otros. Pero en la actualidad debe abarcarse ya a las mujeres en las investigaciones, dejar el lado androcentrista para tener datos mayormente viables. ¿Existe una diferencia en neurotransmisores de enamoramiento entre hombres y mujeres? El enamoramiento desde el punto biológico y bioquímico tiene su origen en la corteza cerebral, continuando su recorrido por el sistema endocrino y segregando dopamina, hormona encargada de generar cambios en el hipotálamo, cuya manifestación es puramente fisiológica.
En esta conducta explosiva llamada enamoramiento interviene una serie de factores químicos que la promueven. Evolutivamente, para la perpetuación de la especie, los animales, tanto machos como hembras, han desplegado mecanismos de apareamiento y reproducción. Hay algunos aspectos bioquímicos que se piensan son comunes, como el olor, pero en los humanos este proceso recibe el nombre de amor, el cual inicia con el llamado enamoramiento. González Claudia, sin fecha. Hay diversas etapas que dan al enamoramiento. La etapa 1 es la impresión. Los sentidos son la puerta de entrada de cualquier estímulo externo. En este caso el de la vista, es decir, encontramos una persona que nos atraiga. Aquí también está involucrado el sentido del olfato a través de sustancias que atraen o repelen esto. Son las feromonas, las cuales se secretan a través de las glándulas sudoríparas de la axila y sobre todo por la piel del entrepierno. La etapa 2, que es la atracción. La primera fase neuroquímica, la feniletilamina, se extiende en todo el cerebro y de ahí surge el amor. Se inhiben o suspenden diversas acciones cerebrales. La vista, que suele ser periférica, se vuelve central. Disminuye la sensación térmica en la piel, el equilibrio y se enlentece la coordinación entre ideas y movimiento. La etapa 3. Afecto o enamoramiento. El caos acaba de pasar y el cerebro retoma el control. Libera las sustancias que fueron descargadas y libera endorfinas y encefalinas, calmantes naturales, una auténtica droga para el cerebro, que se esparcen para tranquilizar a los órganos afectados, por lo cual la persona siente tranquilidad, calma, gozo y alegría. La etapa 4, que es la pasión. En el enamoramiento es cada vez mayor la necesidad de intercambio químico y es más incontenible. Eventualmente este ciclo concluye con las relaciones sexuales, por lo que los impulsos eróticos serán cada vez más intensos. En los hombres, los estímulos visuales, por ejemplo el aspecto físico, son los principales factores que provocan la secreción de dopamina. La corteza prefrontal no madura igual en hombres que en mujeres, aunque en ambos casos no llega a su punto máximo de desarrollo hasta pasados los 20 años. En las mujeres el proceso es mucho más complejo. Aquí se incluyen otros sentidos como el tacto o el olfato. Las mujeres consiguen el máximo desarrollo aproximadamente a los 21 años de edad. En tanto, en los hombres es un proceso más lento, en una de las áreas más importantes en el circuito de la recompensa y la más importante en la liberación de dopamina cuando estamos enamorados, el área tegmental ventral. Esta área es 70 veces más grande en las mujeres y se activa durante el orgasmo en una relación sexual. Esto podría explicar que las mujeres tengan orgasmos más duraderos y que se involucren más emocionalmente con sus parejas sexuales.